Así como también agradezco a mi hermano pastor la confianza que me dispensa a ocupar este lugar, hermanos. Y siempre consideramos una bendición esto de estar delante del pueblo del Señor, porque hermanos, ustedes son el tesoro del Señor. Amén. Ustedes son los hijos de Dios. Hermanos, y mis respetos, ¿verdad? El Señor. Estamos delante de una congregación no cualquiera, una congregación que el Señor ama. Así que hermanos, gracias al Señor por esta bendición. Y antes que todo, hermanos, pues vamos a hacer una oración para que ocupen sus lugares y así seguimos adelante. Oremos al Señor. Padre, gracias le damos, mi Señor, por esta bonita mañana. Gracias por esta preciosa oportunidad que nos concede estar aquí en su casa, Señor. Señor, hemos venido para alabarle, glorificarle y darle honra y gloria, Señor, porque este es su día, Señor. Es el día que venimos a adorarlo, Señor, a cantarle alabanzas, a traerle nuestra gratitud, traerle nuestras necesidades, Señor, y sobre todo entonar esas preciosas alabanzas, Señor, que en las cuales cuenta su pueblo su grandeza, su amor, su misericordia, sus bendiciones, Señor, porque usted habita en medio de la alabanza de su pueblo, Señor. Y ahora, Señor, le doy gracias por esta oportunidad que concede de presentarme a sus plantas en el nombre del Señor Jesús, para implorarle, Señor, de su Espíritu Santo, que me guíe, Señor, en poder presentar, Señor, el consejo de su palabra, Señor, conociéndome insuficiente como siempre, Señor, por eso que le suplico, digamos, que sea usted que sea el que ministre su Santo Espíritu a su pueblo, conforme a la necesidad y el deseo de cada uno, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Yo le suplico toda bendición, Padre. Gracias a ustedes, Señor. Puedan ocupar sus lugares, hermanos. Vamos a dar lectura, hermanos, para comenzar ahí en un salmo, el Salmo 128. Es conocido como el Salmo del Padre y la Familia. Dice Salmo 128. Si lo tienen, pueden decir amén. Dice: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Hermanos, si este salmo, como digo, se le conoce como el salmo del hombre y su familia. Y hermanos, antes que todo, los hermanos varones, felicitarles por esa bendición que el Señor les concede de ser cabeza de familia. Hermanos, gócense, pásenla bonito con su familia. Y hermanos, y este es el día en que se van a sentar a la mesa y los van a servir. Así que, hermanas, atentas a esto. Hermanas, que les preparan su platillo favorito, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? O si no, si lo llevan al restaurante, bueno, pues aprovechen, hermano, pídanse un tibón, un steak, ¿verdad? Y ya cuando venga la cuenta, Jane, ¿te hablan? Jane, ¿te hablan? Hermanos, y pues la Jane pues saca la tarjeta, aunque pues hombre, a veces, pues antes de entrar al restaurante, dice: oye, préstame la tarjeta. Hermanos, pues la intención basta, ¿verdad? Y como decimos ahí en el rancho, del mismo pueblo salen las correas. Pero es una bendición, hermanos, que se le reconozca en este día, ¿verdad? Porque es una tarea que Dios nos ha encomendado, hermanos, que no es tarea, en realidad no es tarea, sino que es una bendición. Dios nos ha concedido, hermanos, que seamos cabeza de familia. Y hermanos, y ya para comenzar, pues iremos a hablar de verdad, digamos, de lo que Dios dispuso para el hombre, la familia, ¿verdad? Y hermanos, esto hemos visto, hermanos, que en la familia, casi desde el principio, digamos, de la humanidad, como que se ha tenido un descuido en la familia, ¿verdad? La Biblia nos narra, y la historia nos narra también, que, hermanos, el hombre pues ha sido un poco despegado. Hay sus excepciones, desde luego, pero hermanos,
ya ha habido, digamos, una decadencia, ¿verdad? Digamos, en la humanidad, en el comportamiento de la humanidad desde el principio, porque simple y sencillamente vemos el principio que había 4 personas, oiga, y una de ellas mata a la otra, y era su hermano, y esos hermanos, pues no indica que hay algo bueno, digamos, en el principio de la humanidad, ¿verdad? Y así, pues, digamos, en lo sucesivo viene acarreándose, hermanos, lo que es la agresividad, lo que es, digamos, el descuido, digamos, que hay, lo que es, digamos, un atentado. Y hermanos, y todo esto, ¿verdad? La Biblia nos dice, nos muestra, digamos, que es porque desde el principio el hombre, digamos, ha tenido la tendencia a la anarquía. ¿Y qué es anarquía? Anarquía es el desconocimiento de todo sistema de autoridad y todo sistema de gobierno. Hermanos, y en el principio mismo, digamos, se ha visto eso que, como que, digamos, a Dios se le ha hecho a un lado. No se le quiere reconocer su autoridad, su sistema de gobierno, su soberanía. Aunque, pues, Dios se hace manifiesto, digamos, como dice un versículo que mencionábamos hace algunas ocasiones, Romanos 1:20, que dice que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y divinidad, se hacen claramente visibles por medio de todas las cosas hechas, que de manera que no tengan excusa. Pero, hermanos, el hombre no presta atención. Y, hermanos, y cuando a Dios se le relega, se le hace a un lado, hermanos, pues las circunstancias no se dejan esperar. Y las circunstancias son ¿qué? Ruina y miseria, hermanos. Y vemos, digamos, cuando por lo que ha pasado, digamos, la humanidad, por lo que ha pasado, destrozos, guerras, ¿qué fue lo que el Señor tuvo que hacer, digamos, en el capítulo 7 y 8 de Génesis? Esa catástrofe, después del capítulo y después, digamos, de eso, digamos, pues no pasaron unos 1530 años, algo así, un poquito más, según digamos, el registro del capítulo 5 de Génesis, cuando el Señor tuvo que traer ese juicio. Después, en el capítulo 19, la familia, hermanos, se descuida la familia, es la que digamos, es la que, digamos, se soporta, digamos, lo más pesado de esas situaciones, porque, hermanos, pues la misma palabra del Señor nos dice cómo se la gastaban, digamos, en aquellos tiempos, digamos, inclusive el pueblo que conocía a Dios. Inclusive, digamos, pues a la mujer se le desconocía, se le tomaba en cuenta, no se le tomaba en cuenta, se le relegaba, y, hermanos, y a la familia, pues, no se le ponía la atención que debía, porque pues nos dice el libro de Jueces que había personas que tenían hasta 35, 40 hijos, 40 y tantos hijos, 5 o 6 hogares, y sus hijas, mujeres. Digamos, ¿qué atención se le podía dar a la familia? Y, hermanos, y eso, ¿verdad? Digamos, todo eso no estaba en el programa de Dios, no estaba, digamos, en el plan de Dios. En el plan de Dios, hermanos, Dios quería una familia para Él. Es lo que Dios pide, hermanos, es lo que Dios deseaba. Y, hermanos, y eso, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, podemos considerarla en una cosa, digamos, digamos, que nos dice el apóstol Pedro en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, nos dice, ¿verdad? Digamos, que Dios no tarda su promesa, les decía en aquel tiempo, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y, hermanos, y ese es el propósito, ese es el plan de Dios. Y, hermanos, ¿y qué es lo que es posible para hacer eso? Que todos vengan al arrepentimiento, que nadie se pierda. Hermanos, Él dio, digamos, lo adecuado para que la humanidad no se perdiera, que fue la máxima ofrenda que el Señor nos podía dar de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, que fue el que se entregó por todos nosotros.
Y ahí donde dice el apóstol, dice que no quiere que nadie se pierda. Ahora, ¿se estaría refiriendo nada más a los que contemporáneos de Pedro en aquel tiempo? ¿O se estará refiriendo, digamos, la palabra de Dios a los contemporáneos de nosotros en este tiempo? No, hermanos, el Señor dice que nadie se pierda, y al decir que nadie se pierda, se toma en cuenta desde Adán hasta el último que esté en la tierra, hasta que venga el Señor, cuando venga el Señor Jesucristo. Y hermanos, ese era el propósito de Dios, de que nadie se pierda, hermanos, y eso, hermanos, solamente, digamos, el Señor en su misericordia nos ha dado esa bendición de que en Cristo tengamos, digamos, esa oportunidad de pasar a ser la familia que Dios quiere, digamos, tener para Él. Hermanos, y es por eso, digamos, que eso lo dispuso, digamos, el Señor de su soberana voluntad desde el principio mismo. Y para eso, ¿verdad, hermanos? El Señor dispuso los elementos y las instrucciones necesarias para que fuera, digamos, posible la existencia de esa familia. Y hermanos, y eso, ¿verdad? Digamos, nos dice, ¿verdad? Que Él crió, digamos, en primer lugar, crió al hombre y le dio la bendición, digamos, de la paternidad, de ser cabeza de familia. Le dio la bendición de la paternidad. Y hermanos, porque dice ahí, ¿verdad? Digamos, en Génesis, me parece que es 1:27, dice que Dios crea al hombre a su imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Y el 28 dice, y Dios los bendijo, y les dijo, fructificaos y multiplicaos, henchid la tierra, llenen la tierra. Hermanos, y esa era, digamos, el plan de Dios para la existencia, digamos, de una familia que viniera para Él. Ahora, hermanos, al decir el Señor, nadie se pierda, hermanos, era que tenían que venir al plan de Dios para poder, digamos, que nadie se perdiera, o sea, venir a la salvación que el Señor ofrecía en Cristo Jesús. Y hermanos, y al ser, digamos, ¿qué tal si hubiera sido así como el Señor lo deseaba, que todos se hubieran arrepentido, desde Adán hasta acá? Oiga, qué hermosa familia, digamos, qué muchedumbre de familia habría. Hermanos, y en el reino de Dios hay lugar para todos. Pero hermanos, eso no fue así. ¿Por qué? Por la dureza del corazón del hombre, que no quiere aceptar lo que Dios, digamos, por gracia lo ofrece. ¿Y qué es lo que Dios ofrece? Hermanos, pues la vida eterna. Nos ofrece, digamos, estar en su compañía. Al rato vamos a considerarlo, estar en su compañía, no por un tiempo definido, sino por toda la eternidad. Hermanos, y así, ¿verdad? Digamos, el Señor nos dice, digamos, ahí en ese versículo, ya les dio digamos, la autoridad, les dio, digamos, el propósito de Él, de que el hombre hiciera una familia, pero estaba Adán solo, ¿verdad? ¿Cómo era eso? Por eso dice el versículo, digamos, el 1:28, el 2:18, perdón, dice que dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haría yo ayuda idónea para él, ¿verdad? Y el versículo 21 dice que Dios hizo caer en un sueño profundo a Adán, y del costado de Adán el Señor sacó una costilla, y de esa costilla formó a la mujer y se la trajo al hombre. Dice el versículo 21 y 22. Hermanos, eso, digamos, eso fue, digamos, el propósito del Señor de traerle a aquella mujer, se la trajo a Adán, ¿verdad? Para que, digamos, pueda hacer posible las instrucciones que Él les había dado. Ahora, hermanos, esto, ¿verdad? Digamos, cuando Adán despertó del sueño, Adán despertó de la anestesia, oiga, yo creo que Adán se sorprendió cuando vio la está bonita, ¿no? Porque Dios lo que hace lo hace perfecto. A lo mejor hasta Adán hizo,
¿verdad? Hermanos, porque esa él se la trajo, digamos, se la trajo a Adán para que fuera su compañera, su ayuda idónea, su ayuda adecuada. Hermanos, y dijo Adán en el versículo 24: esto ahora es carne de mi carne y hueso de mis huesos, por tanto será llamada varona, porque el varón fue tomada. Hermanas, ¿esto quiere decir algo, hermanas? ¿Quiere decir algo del varón, de nosotros? De ahí salieron ustedes. Ese es lo original. Dice que de una de las costillas, digamos, de Adán, digamos, por una mujer. Yo no entiendo, hace tiempo leí un libro, ¿verdad?, en que decían que el hombre tenía una costilla menos que la mujer. Oiga, pero pues a mí no me consta. Es verdad que yo me han sacado de radiografías, pero nunca se me ocurrió preguntarles: oye, ¿cuántas costillas tengo yo? ¿Cuántas costillas tiene la mujer? Oiga, pues para salir de esa duda, ¿verdad? Pero hermanos, eso es, digamos, era el propósito de Dios. Y eso, hermanos, el poder de Dios. ¿Cómo, digamos, Dios, verdad, hizo, digamos, ese par de criaturas para que fueran los precursores de toda la bendición que el Señor quería de una familia? Y ahora, hermanos, pues les dejo nomás esto ahí. Yo a veces me pregunto las cosas, digo, bueno, ¿y por qué el Señor, por qué tuvo que hacer a Eva de la costilla del hombre? ¿Por qué no la hizo en la tierra así como lo hizo con Adán? Hermano, el Señor tiene su propósito, el Señor sabe lo que hace, no es por cualquier cosa, y se los dejo de tarea por qué razón. Y hermanos, es por algo. Es por algo, digamos, yo a la mujer de aquí y dice, y hace referencia a Adán: eso es ahora carne de mi carne y hueso de mis huesos. Por eso, hermanos, eso quiere decir algo, y al rato vamos a verlo. Una idea más o menos. Y hermanos, y el versículo 24 dice que se la trajo al hombre. Y eso, digamos, era una unión que el Señor sancionaba. Pero no era una unión nomás de unión libre, sino que sancionó el Señor el estado del matrimonio. Fue un propósito de Dios, y era el estado del matrimonio. Y es el versículo 24. Dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y ahí también, digamos, esta era una de las aclaraciones que el Señor hacía, que ella tenía que ser como uno solo. Y ahora dice, allá por el capítulo 19 de Mateo, el Señor Jesús hace esa misma aclaración. Los versículos del 4 al 6 vamos a considerar. Dice: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Hablando del Señor Jesús. Y esto lo dijo porque vinieron unos fariseos y con una pregunta capciosa lo quisieron tantear, porque era lo que hacían. Porque decían ellos: oye, el versículo 23 dice: ¿es lícito dar carta de repudio a la mujer por cualquier cosa? Hermanos, así se los gastaban ellos. Allá, digamos, porque la mujer, pues hombre, iban con Moisés: ¿sabes qué? Esta mujer yo no la quiero y tengo la carta de divorcio. Bueno, ¿por qué? Porque se le queman las tortillas, das el café muy raro, luego hermano, por cualquier cosa, dice, ¿verdad? Hermanos, y les dijo el Señor: ¿no habéis oído que no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Dijo: por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y será una su mujer, y los dos serán una sola carne. Y lo que añade en el versículo 6 es importante, hermanos. Dice: así que no sean yo más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Hermanos, qué precioso está eso, ¿verdad? Porque, hermanos, el estado del matrimonio es algo que debe permanecer, no por 2 o 3 años. Y afortunadamente, como digo, hermanos, la cuestión del estado, digamos, del corazón del hombre deja a un lado todo esto que es tan precioso del Señor, digamos, y
siempre, digamos, ha habido, digamos, eso de las separaciones del matrimonio. Más se ha visto en los últimos años. Yo me acuerdo, hermanos, que en aquellos años, cuando yo era joven, ya, digo yo de entonces, ¿verdad? Fue por los años de 55, 56. Pues bueno, yo conocí a mis 4 abuelos, conocí a todos mis tíos por parte de mi mamá, todos mis tíos por parte de mi papá, y en ninguno de ellos vimos esa cosa. Y en esos tiempos, si acaso veíamos que había alguien por allá de los amigos o familiares retirados, había separación, oye, que aquellos se separaron, pero ¿cómo, hombre? ¿Pero qué fue lo que pasó? Era una cosa muy rara, hermanos, una separación, digamos, el matrimonio. Y ahorita, pues, es el pan de cada día, como quien dice. En los últimos tiempos, desafortunadamente, hermanos, y eso, digamos, y eso es lamentable porque eso no entra en el plan del Señor. El Señor los unió, y como yo creo que cuando vamos con el pastor, o cuando vamos con el juez que nos dice, hasta que la muerte nos separe. Entonces, hermanos, esa es lo ideal para el matrimonio. Y hermanos varones, pues eso, digamos, gran parte tenemos nosotros, tomamos parte en eso, la parte principal de conservar esa unidad. Hermanos, yo ahora aquí, hermanos, voy a citar, digamos, algo que el Señor nos da a entender, que hay una transición desde que el joven y la señorita se casan hasta el día del matrimonio. Hay un tiempo, una transición. Mateo 1:18 dice, y esa transición, hermanos, pues es nada más y nada menos que el noviazgo. Mateo 1:18 dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María su madre con José, antes que se juntaran, halló que había concebido el Espíritu Santo. Hermanos, la palabra desposada, ¿qué quiere decir? Que estaba comprometida en matrimonio con José, y para esto, digamos, José y María, pues yo creo que hubo alguna ocasión que José la vio y parece que María pues no quedó muy ignorada tampoco, ¿verdad? O sea que se comenzaron a relacionar y ya y esa relación, ese tiempo fue para conocerse, digamos, el carácter de cada uno, cómo era su situación, qué pensaba acerca del matrimonio, cómo estaba la situación. Y por eso el apóstol Pablo, ya en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 2, hablando el apóstol a la iglesia, les dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Os he desposado. Hermanos, la iglesia somos la prometida del Señor. La iglesia somos la prometida del Señor y estamos que el Señor venga y llegue a su iglesia y va a haber unas bodas, ¿no? Pero mientras tanto ahorita somos la prometida. ¿Por qué? Porque, hermanos, el tiempo, digamos, del noviazgo, la transición es para conocernos. Hermanos, conocemos al Señor, ¿cómo es? Hermanos, algo precioso, mejor partido no podíamos tener, ¿verdad? Él nos provee de todo, nos da vida, nos da salud, nos cuida, nos protege y nos tiene promesas grandes para nosotros, nos promete grandes cosas. Y es en ese tiempo, digamos, desde Pentecostés hasta que el Señor venga, que la iglesia, digamos, se está preparando para esa reunión. Y ahora el Señor también nos conoce. Ese tiempo es, conoce el Señor a su iglesia, conoce, sabe los que de corazón se han arrepentido, se han aceptado, los que pues les dicen que sí, que no, y que a medias, y que, bueno, a la iglesia que el Señor conoce, que lo ha aceptado, dice que le va a proporcionar vestiduras blancas. Y los otros hermanos, pues desafortunadamente no, porque no ha habido una entrega, digamos, de corazón, de un propósito de tener ese compromiso con el Señor, digamos, de reconocerlo, de aceptarlo, digamos, como lo que Él hace, Él nos ha traído, que es la salvación. Hermanos, el Señor sabe,
¿quiénes son, digamos? ¿Quién es el merecedor, digamos, de aquella distinción? Hermano, y el Señor, por eso es el tiempo que el Señor está en la iglesia conociendo a su Señor, está el Señor conociendo a su prometida. Y hermanos, y ese hermanos, que yo voy a mencionar algo, hermanos. Y ese periodo del noviazgo, hermanos, es un periodo muy bonito, muy precioso. Únicamente, hermanos, que desafortunadamente en la actualidad se ha desvirtuado mucho lo que es el noviazgo. Hermanos, y esto, pues lo digo, hermanos, pues van a decir, hermanos, pues nosotros ya pasamos, pues ¿qué tenemos que ver con eso del noviazgo? Hermanos, están nuestros hijos, nuestros nietos, tenemos que inculcarles, digamos, hacerles saber, digamos, cuál es el plan de Dios para el matrimonio y qué es lo que digamos se corresponde, digamos, en el noviazgo. Porque, hermanos, ahorita se dice noviazgo, pero es algo que no es noviazgo. Noviazgo, digamos, en el nombre que dice, no, que mi novio, que mi novia, y están juntos viviendo en una vida marital, hermanos. Y eso no es noviazgo, eso tiene su nombre, eso no es un calificativo fuerte, no lo menciono, hermanos, porque es un calificativo fuerte. Y hermanos, y eso no es en el plan de Dios, ¿verdad? El noviazgo es una cosa preciosa, hermanos. Es una cosa hermosa, digamos, el tiempo del noviazgo. Es el tiempo en que nos conocemos, el tiempo que digamos que el joven y la señorita, digamos, se identifican, conocernos en nuestros gustos, en nuestros defectos, en los pensamientos, propósitos que tenemos del matrimonio, si acaso estamos dispuestos a someternos a esos requerimientos del matrimonio y tomar en cuenta el compromiso y responsabilidad que le corresponde a cada uno en el paso del matrimonio. Hermanos, y eso, digamos, pues es plan de Dios, porque ya ve que María estaba desposada, la iglesia estamos desposados, y este es plan de Dios, hermanos. Y eso, por eso, digamos que desafortunadamente es el problema, digamos, de las separaciones, porque no se considera en ese tiempo esas circunstancias, hermanos. Y ojalá que nosotros inculquemos esto a nuestros hijos, nuestros nietos, hermanos, porque, bueno, en una forma más rápida voy a dar mi testimonio de lo que fue el noviazgo de mi esposa y mío. Hermanos, a nosotros nos tocó vivir ese tiempo precioso, hermanos. Mi esposa y yo ya nos conocimos. Mi esposa, yo tenía 21 años, ella tenía 20 cuando nos conocimos. Y ya con el paso del tiempo, ¿verdad? Ya nos tratamos, vivimos, y afortunadamente, hermano, gracias al Señor, teníamos los mismos pensamientos, los mismos gustos, ¿verdad? Como a los 3 años, ya que estábamos de novios, ya comencé a hablar y decirle, oye, pues yo creo que ya vamos a ir a casarnos, ¿verdad? Ya. Dijo, mira, Oscar, dice, yo ahorita por lo pronto no pienso en el matrimonio. ¿Qué pasó? Le dije, ¿cómo está la cosa? Dijo, mira, ¿sabes qué? Ahorita quiero lo que quiero es, no quiero casarme sin dejar a mi papá y a mi mamá en esa casa donde están pagando renta. Yo quiero que mi papá haga una casa y te quiero ayudarle a que haga la casa para que se casen. Porque ya mis 2 hermanos ya se casaron, mis 2 hermanas se casaron y no se preocuparon por ayudar a papá a animarlo a hacer una casa porque estaban pagando renta en una casita, pues digamos mediocre, ¿verdad? La casita muy descuidada, ¿verdad? Y tenían la madera porque mis cuñados tenían un camión cada uno, mi suegro era materialista, o sea que era contratista, digamos, de construcciones, cargaban material, mi suegro tenía el contrato de una ladrillera que le hicieran ladrillo. O sea que, digamos, tenían, pero pues no, está acostumbrado, pues es el trabajo y pues. Y por eso dice un dicho allá en México, dice que en la casa, donde hay más agujeros es en la casa del carpintero, ¿verdad? Pues sí, y digo porque pues se quedaban, digamos, no, pues estamos conformistas, pero mi esposa Juanita nunca fue conformista. Mis hijos lo saben, ella nunca fue conformista. Hermanos,
Entonces dije, cuando ya me dijo las razones, le dije, no, sí me espero. Le dije, pues cómo no, hermanos, ¿cuándo la iba a dejar ir? Para mí, Juanita era la más bonita de todo Río Bravo, y de pronto es que yo creo que, hermanos, así pensaban ustedes, digamos, de su esposa cuando eran novios, no teníamos ojos más que para ella. Y, hermanos, es por eso, es bonito, digamos, el tiempo del noviazgo. Y para esto, ya cuando me dijo, ahora sí, ya, papá, le hicimos la casa, ya, papá, se cambiaron, porque mi esposa, hermanos, trabajó desde muy joven. Yo cuando la conocí trabajaba, digamos, en una tienda, haciendo ropa para la tienda. Ya dominó la cuestión de la costura desde muy joven. Hacía los vestidos de las jóvenes, las señoras, vestidos de damas, de novia, hacía mi esposa. Digamos, y después de que ella, digamos, después de que salía del trabajo, iba en la noche y se clavaba en la máquina, pues mi suegro pues me decía, dice, no, pues yo la regañaba porque estaba a las 10, 11 de la noche, estaba trabajando ahí. Pero, hermanos, ella, digamos, por esa razón, fue lo que dijo, que quiso ayudarle a su papá para hacer la casa. Ya cuando me dijo que, pues ya hicimos la casa, dije, entonces, ahora sí, ya hablamos de, sí, bueno, pues vamos a ver. Voy con mi papá, le dije, papá, ya me voy a casar, le dije, porque quiero que me pida a la muchacha. Se empecé a acostumbrar en aquel tiempo, quiero que me pida a la muchacha. Papá y mamá levantaron los brazos al cielo. Dice, no, hijito y mi vida, hasta que te vas a componer, a ver si se silencia. Porque era para ir para acá, hermano. Entonces, pues ya a la semana yo le dije a mi novia, le dije, prepara tu casa para tal día. Le dije, papá y mi papá mandó a 2 tíos míos, que eran hombres de respeto, a pedírmela. Oye, no me la dieron. Pero ¿cómo? Hermano, era que sí se acostumbraba en aquel tiempo, hermanos. Dijeron, vengan al mes siguiente por la respuesta, porque, hermanos, si me la daban luego, iban a decir, no, pues la quieren echar fuera, o qué pasaría, porque sí quieren pasar tanto. Dos murmuración. Entonces al mes fueron, ya entonces me la dieron a 2 o 3 semanas, fue mi papá y habló la conocieron porque mi novio no conocía a papá, mi mamá nunca la iba a mi casa, ni yo fui a la casa de ella. Hermano, porque en esos 5 años de noviazgo, mi esposa nunca salió sola conmigo. Todo el tiempo cuando salíamos, era una hermana o 2 con nosotros, unas 2 o 3 amigas, y las salidas, las veces que nos veíamos eran 2 veces a la semana, el domingo y el jueves. El domingo había ocasiones que nos veíamos 2 veces, porque íbamos a la iglesia, según ella a la iglesia, pues yo nomás por ir a la iglesia. Y íbamos al parque, íbamos a estar sentados, pero ahí estaban con nosotros, así que hermanos, y cuando íbamos la otra vez que nos veíamos en el cine, era la única diversión que había en aquel tiempo, no conocíamos al Señor. Pero ahí en un lado de nosotros se sentaba mi cuñado, cuando era antes que se casara con su novia, amiga de mi esposa, y del otro lado se cansaba, se sentaban sus hermanas o sus amigos, hermanos, pero no teníamos necesidad de que nadie estuviera con nosotros, porque hermanos, siempre nos guardamos un respeto mutuo, siempre respeto mutuo. Nunca hubo con mi pensamiento, digamos, pensamiento sucio ni nada de eso, ¿verdad? Ni proposiciones de ninguna clase. Hermanos, y ahí es el acercamiento de nosotros. Era que la agarraba la mano. Oiga, qué bonito cuando la agarraba. Era el acercamiento de nosotros. Ya cuando fue mi papá, que digo que fue mi papá y me di, ya fueron y lo conocieron, entonces como a los 2 o 3 días me dijo mi papá, esa muchacha come, viste y calza, tienes que mantenerla. Le dije, sí, pues ya pues me voy a casar con ella, a mantenerla. Dijo, no, desde ahorita, porque ya te la dieron, ya es tuya, tienes que mantenerla de todo a todo. Oiga, eso no me lo sabía. Pues así era, sí. 2 semanas antes de que nos casamos el 12 de marzo del 66, le di a mi esposa $500. 500 pesos que dio, porque le dije, para que compres tu vestido, el ajuar tuyo, aquí está,
No, oye, pues tío, yo me lo voy a hacer. Dije, no, para que yo lo pegaste. Pues bueno, se llevó el día, digamos, que nos casamos, fue el 12 de marzo del 66, nos casamos a las 4 de la tarde. En ese tiempo se acostumbraba que el civil iba a la casa de la novia y ahí nos formábamos las actas y todo eso, ¿verdad? Oiga, hermanos, cuando entré a la casa, y por cierto que llegué ya casi como que se rapando, ya porque estaba con cuidado y el novio no viene, y un tío mío me dijo, oye hijito, ¿a poco tío se te olvidó que te ibas a casar? Porque no llegaba. Le dije, no, tienes que andar arreglando cosas por allá, hombre. Oiga, que la voy entrando. Qué bonita estaba mi esposa. Con el vestido blanco. Hermano, cosa preciosa. Y hermanos, ya hay una lectura que después me llamó la atención a mí. Apocalipsis 19, 7 y 8. Que dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque al fin el lino fino son las acciones justas de los santos. Y hermanos, y es lo que el Señor hace, lo va a poner esas vestiduras limpias de lino fino y resplandeciente, porque se quiere presentar una iglesia pura y sin mancha sin arruga, digna de vestir esas vestiduras blancas. Y hermanos, y en ese tiempo yo no conocía nada de esto, ¿verdad? Y yo pues ya mi esposa bien bonita. Y ahora pienso, hermanos, que Juanita, mi esposa, era digna de portar ese vestuario blanco. Y hermanos, qué bonito es cuando se llega, digamos, en ese estado al matrimonio, ¿no? Porque eso es lo que pide el Señor. Qué bueno que les inculquemos, hermanos, a nuestros hijos, a nuestros descendientes, que la importancia que es el matrimonio, la importancia de llegar al matrimonio con esa sencillez y con esa pureza, hermanos, porque es el propósito de Dios, y Dios con eso, digamos, provee una familia sana, saludable y próspera, ¿verdad? Porque es la voluntad del Señor. No desechemos al Señor, digamos, de la voluntad, digamos, que tiene para con nosotros, para con la familia. Hermanos varones, nosotros nos toca, ¿verdad? Nos toca, digamos, en esa, tomar parte activa, la primera parte, digamos, para esos conceptos. Hermanos, la participación del esposo. Ya, digamos, se llegaron las bodas, la participación del esposo. Capítulo muy conocido de todos, ¿verdad? Es en Efesios. Capítulo 5, versículos 25 en adelante. ¿Cuál es la participación del esposo, digamos, en el estado del matrimonio? Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, santificándola, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Maridos, amar a vuestras mujeres. El Señor Jesús nos ama y nos ama. Esa es la muestra, dice que así como Cristo nos ama, así que nosotros amemos a nuestra esposa. Y sigue diciendo, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Por qué llega el Señor diciendo esto? Maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. ¿De dónde procede la mujer? De nosotros. Entonces, por eso, con toda razón, el Señor nos dice que amemos a nuestra mujer como a nosotros, los mismos cuerpos. Porque, como dijo Adán, esta es ahora carne de mi carne y hueso de mis huesos. Hermanos, eso es lo que es la mujer para nosotros. Parte de nosotros, carne de nuestra carne, hueso de nuestros huesos. ¿No? Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo la iglesia. Hermanos, aborrecemos nuestra carne. ¿Aquí dónde estamos? ¿No la sustentamos? Sí, ¿verdad que le damos todo? Entonces así debemos la atención que debemos darle a las cosas. Y ahora, hermanos, el respeto para la esposa. Si queremos respeto, hermanos, que nos respete, hay que dar respeto. Si queremos que nos atiendan y atención, hay
hay que darle atención, hay que atenderla. Si queremos relojes, pues hay que elogiarla de vez en cuando. ¿Por qué no? ¿Qué perdemos? Y decirle, oye, Fanny, ¿sabes? Te quedó la comida del rechupete. Aunque esté chingando un poquito, pero hay que decirle, pues, para que se anime. Sí. ¿Qué nos cuesta? Digo, y es un acercamiento muy bonito. Queremos apapachos. Hay que apapachar, hermanos, de vez en cuando. Pues, ¿cómo no? Yo la apapacho, digamos, con mi esposa, pues, digamos, era cuando la veía que andaba, que era muy buena cocinera también mi esposa. Digo, pues, ellos, mis hijos lo saben. Muy buena cocinera. Y cuando andaba en la cocina, para allá y para acá, pues siempre me causaba mi negación porque, hombre, y me daba tentación y para el apapacho llega en el sentadero. Pues, un apapacho, dice el otro, un apapacho. Y ella también, cuando era, casi por lo general, cuando yo estaba preparando la lección, o estaba sentado en la mesa haciendo cuentas, el otro, pues, no me mordía. ¿Qué es eso? Es un apapacho. Para bien, me saca la oreja, es un apapacho. Hermanos, ¿qué nos? Digo, hay un acercamiento bonito, hermanos. Por eso, digamos, eso, y con esas intenciones, si verá cómo se hace el el patrimonio. No hay desavenencias firmes o fundamentales para hacer la separación, porque, hermanos, y el matrimonio no es una unidad nada más, sino que es una unidad espiritual, espíritu con espíritu. Hermanos, y eso, ¿verdad? Digamos, eso, hermanos, es lo que va a prevalecer. Hermanos, cuando llegamos a la tercera edad, ya cuando lleguemos al tiempo, hermanos, eso es lo que se va a cultivar, el acercamiento espiritual, hermanos. Ya recargarnos uno con el otro. No nos van a faltar achaques, ya cuando entramos después de los 60, 70. Así que si está ella con achaques, pues venga por ella con los achaques. Si estamos, ella nos ve a nosotros, hermano. Digo, es bonito. Yo cuando veo un matrimonio de matrimonio de ancianos, digo, Señor, bendígalos y que tengan una vejez en el matrimonio bonita, que se identifique, hermanos, como así se identificaron en el noviazgo. Así debe ser, hermanos, como cuando nos conocimos en el noviazgo y que nos identificamos y que nos supimos, y que así debe permanecer esa unidad, digamos, ya cuando estemos, ya que nos hemos quedado solos. Hermanos, nosotros cuando nos quedamos solos, pues sí, se fueron todos, quedamos ahí, mi esposa y yo, ¿verdad? Y hermanos, y por la gracia del Señor, el Señor nos concedió 54 años y 4 meses de matrimonio. Hermanos, el mes que entra, mi viejita cumple 3 años que el Señor la recogió. Hermanos, pero todos esos años tuvimos experiencias a veces, sí, como no, en cualquier matrimonio, pero hermanos, procurábamos que el sol no se pusiera sobre la diferencia. Y hermanos, y eso, hermanos, tómalo en cuenta. Hermanos, esa unidad, digamos, que hay de espiritual, esa unidad, hermanos, ¿por qué hermanos será ya? Porque, hermanos, dijo el Señor que en la resurrección no se van a casar ni darse en casamiento. O sea, que esto, digamos, esta unidad del material no va a vivir, no va a estar, porque está como decíamos al principio, ¿verdad? Esto es tierra. Y la sentencia bíblica, Génesis 3:19, de polvo fuiste tomado y al polvo volverás, y de ahí no nos hacemos no evadimos esa sentencia. Y hermanos, pero lo que va a prevalecer, ¿qué? Lo que somos, nuestro espíritu y un cuerpo glorificado. Y cuando estemos allá, hermanos, es lo que va a estar de uno. Hermanos, luchemos para eso, hermanos varones. Digamos, acercarnos, procurar el acercamiento de nuestro matrimonio en todo tiempo. Y verá que en la vejez va a ser una cosa preciosa. ¿Por qué? Porque se están preparando ya con eso. Ya están listos para cuando estemos allá. Vamos a estar reunidos y ahí no va a haber tiempo, no va a haber enfermedades, no va a haber desgaste. Hermanos, va a ser por la eternidad. Es el plan de Dios, hermano. Qué bonito cuando Cristo está en nuestras vidas, hermanos.
cuando el Señor nos muestra, digamos, su bondad, su misericordia, las promesas que Él tiene para con nosotros, hermanos. Ahora, la participación del varón, del padre de familia, del varón como padre de familia, en Efesios 6:4, yo creo que todos lo conocemos. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y administración del Señor, no menos en disciplina y amonestación del Señor, y sobre todo, hermanos, guiarlos en el temor del Señor, guiarlos en el camino del Señor. Hermanos, no manden a sus hijos a la iglesia, no los manden, acompáñenlos, vaya con ellos, no manden a sus hijos, porque casi por lo general, hermanos, se ven, digamos, en algunas iglesias que es nada más la mujer la que viene con los niños, y el varón dice, no, pues la iglesia es para la mujer y para los muchachos, también no es. Pero tan necesitado, digamos, están ellos como está uno, y principalmente uno que es el cabeza de familia, ¿no? Entonces, hermanos, eso, digamos, es algo que tenemos que tener como prioridad, digamos, el encauzamiento de nuestra familia en los caminos del Señor, en el temor de Dios, hermanos, porque, como decíamos al principio, cuando se hace a Dios a un lado, hay ruina y miseria. ¿Queremos la ruina y miseria para nuestra familia? No, queremos lo mejor para nuestra familia, ¿entiendes? Hermanos, y por eso, digamos, no menospreciarlos, no ridiculizarlos, no digamos compararlos con oye, pues mira que muchacho, fíjate aquel, puede ser como aquel, o puede ser como, o que mira a tu hermano, tener preferencias en ellos. No, hermanos, porque hay que respetar eso desde que están chiquitos, pues respetarles su personalidad, respetarles lo que son, hermanos, porque los 5 dedos poseen Dios en la mano y no son iguales. Así que nuestros hijos no pensemos que van a ser igual, tienen que tener su carácter, digamos, su manera de ser cada quien, pero, hermanos, de eso nos corresponde proveerles, proporcionarles, enseñarlos a la unidad, aunque son diferentes de caracteres, pero enseñarles la unidad de ellos mismos, hermanos. Y eso fue lo que hizo mi esposa, porque, hermanos, yo siempre he dicho que ella fue la arquitecto de la familia, porque, hermanos, ella, cuando nosotros estuvimos en Houston unos años, desde el 73, 74 hasta el 79, que vinimos para acá, para el Valle, y nos venimos para acá, porque, hermanos, veíamos que la escuela, digamos, para los muchachos no nos gustaba ya. Y, hermanos, yo me acuerdo que desde que cuando teníamos unas 2 semanas de casados, dije a Juanita, ¿sabes qué, Juanita? De aquí para allá ya no contamos, van a contar los que vienen después de nosotros, van a ser los que van a recibir la atención de nosotros ya pasamos, ya nos dimos atención uno a otro, así que ya de aquí para adelante van a hacerlo. Y eso, hermanos, lo tuvimos presente alrededor, digamos, de toda la familia que el Señor nos concedió, porque, hermanos, ella, digo que es la arquitecta de la familia porque ella, digamos, fue la que se encargó, digamos, sola con ellos, porque yo no estuve con ella, porque yo trabajaba en Houston. Yo de allá, digamos, de allá venía por 5 años, estuve viniendo 2 o 3 veces, cada 2 o 3 semanas. Y cuando llegamos aquí, el mayor tenía 12 años, y el más chiquito a los 2 meses nació, aquí en el Valle. Y, hermanos, y yo por eso digo que ella fue la que los encauzó, ella fue la que los encaminó, digamos, la que los formó, hermanos, y fue la que supo, digamos, cómo atenderlos, cómo conducirlos, porque, hermanos, y también, pues, cómo disciplinarlos, porque yo me acuerdo que decía Oscar, hay una manguera azul, y que tenía que tener cuidado de la manguera azul, hermanos, sí, porque ella era, hermanos, pero ella, digamos, fue digamos, tan entregada para la familia, para los muchachos, porque, hermanos, eso fue lo que
Siempre le agradezco a mi esposa porque ella fue la que formó, digamos, la que formó la familia. Porque ella, digamos, como decía al principio, no fue una conformista. Siempre los impulsaba, digamos, siempre estuvo pendiente de ellos en la escuela. Hermano, no desechen, digamos, ustedes la atención de los niños, de los muchachos en la escuela. Ahorita Martín dice, y todo el tiempo, digamos, ella, esas épocas, digamos, de que había, digamos, los open house que había en la escuela y todo eso, ahí estaba ella presente. Yo no estaba porque no estaba yo ya los fines de semana, ¿verdad? Pero, hermanas, ella fue la que, digamos, impulsó a los muchachos, bueno, yo también, ¿verdad? Pero impulsamos a los muchachos que no fueran conformistas, que no se quedaran, que fueran más allá de lo que fuimos nosotros. Amén. Hermanos, y por la gracia de Dios, como siempre, no batallamos. Todos tuvieron, digamos, el propósito de superarse. Todos fueron en el colegio, todos tuvieron el propósito de superarse, hermanos. Y yo después pienso, digamos, que lo que pasaron mis hijos en la vida de estudiantes era pesado. Porque, hermanos, para prepararse sus alimentos, porque no entraban en el richo de, digamos, de la escuela porque era muy caro. Prepararse sus alimentos, prepararse su ropa, trabajar, poder estudiar un trabajo, poder, digamos, atender la cuestión de las materias del estudio, porque eran pesadas, estudiar hasta altas horas de la noche. Hermanos, sí. Yo pasé, digamos, unas ocasiones casi como de depresión. Cuando dejamos, y esto que voy a decir, no lo digo porque está Carlos aquí, pero ya lo traía. Cuando dejé a mi hijo allá en Sherman, dejé la de Dallas, digamos, como una hora después de dejar la de Dallas, era el día de su cumpleaños, cumplía mi hijo años, 18 años, lo dejamos solo, ahí, digamos, en una bodega, en un galerón grande, y lo dejé con $70, fue lo que le di. Y ahora, ¿cómo hicieron ellos para, digamos, para solventar esa situación? Mi esposa sí era la que trabajaba mucho, yo que tanto podía darles yo el sueldo mío del trabajo, cuando Carlos fue al colegio y Oscar, ya había yo conseguido trabajo aquí en el Valle, $6 la hora el trabajo, el salario mío, pues que tanto podía yo aportar. Mi esposa era la que trabajaba mucho. David, cuando lo dejamos ahí una semana, estuvo durmiendo en el pasillo con todo su montón de cosas. Hermanos, sí, pero fueron valientes y no se desanimaron, no se hicieron que no puedo. Hermano, por eso, pues no lo digo porque están aquí, porque todos, digamos, ellos son unos héroes para mí. Todos pasaron dificultades, hasta mi hija, que pasó aquí, digamos, que estuvo aquí en Penén, pasó sus tragos muy amargos. Cuando estaba, digamos, en la high school, andaba en una camioneta vieja que tenía yo, se vez en cada seguido se levantaba el cofre y le decían la mecánica. ¿Por qué? Porque la veían con el cofre, levantaba la camioneta y ya estaba. Hermanos, pero gracias al Señor, hermanos, que el Señor nos concedió que digamos que salieron adelante. Y ahora, hermanos, gracias. Y eso, hermanos, porque fue el propósito que tuvimos, aún cuando estábamos en el noviazgo, que nuestra familia, que tuviéramos una familia y que nuestra familia fuera un poquito más adelante de donde estábamos nosotros. Y hermanos, y ahora para considerar el salmo donde comenzamos ahorita. Salmo 128 dice: bienaventurado, feliz, contento, dichoso todo aquel que teme a Jehová. Hermanos, ¿qué tipo de temor es el temor que nos habla aquí el salmista? No es un temor, digamos, de que uy, viene el cuco y no, hermanos. Acordémonos cuando éramos jóvenes,
que por alguna causa u otra hacíamos mal, pues ya sabíamos cómo nos iba a ir con papá y con mamá. Ya sabíamos cómo nos iba a ir. Y hermanos, y parece que no, pero bueno, digo, como Dios no lo sabe. Los muchachos dicen, mamá parecía bruja. Si ya cuando llevamos, ¿qué hiciste en la escuela? ¿Qué fue lo que hiciste? Porque ya, como si dijéramos algo, dice, y ya sabía lo que había cuando andábamos, nos portábamos mal allá, ¿verdad? Y eso, hermanos, es el temor que dice el Señor, que tengamos temor, digamos, porque Él, sus mandamientos que Él nos da, no nos da con el propósito de que sean cargas para nosotros, no, son muros de contención, muros de protección para nosotros, alrededor nuestro. Hermanos, ¿qué les decimos a nuestros hijos cuando les decimos, mira, no hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro? ¿Por qué? ¿No por decirles o porque por evitar que les pase algo malo? Por evitar que les pase algo malo. Así el Señor dice. Dice, verán, ya habla mucho, digamos, no citar unos versículos ya, digamos, de lo que el Señor, las bendiciones que tiene para el padre de familia. Digamos, donde dice que, digamos, como Deuteronomio 5:29 dice, ¿quién diera que tuvieran temor de mí todos los días y para siempre guardaran mis mandamientos, para que les vaya bien a ella y a su casa, a todos sus hijos, para siempre? Que guardaran mis mandamientos, hermanos. Los mandamientos del Señor no son gravosos, no los tomemos de esa forma. Son, digamos, muros de protección para nosotros, para nuestros hijos, para nuestra familia, hermanos. Y esto, ¿verdad? Digamos, sigue diciendo, cuando comience el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Lo que quiere decir, hermanos, que el sostén para nuestra familia, que sea el producto del trabajo de nuestras manos. Que eso no sea el producto, digamos, de actividades dudosas, de actividades malas, no, que sea el producto del trabajo de nuestras manos. Y cuando eso hay, hermanos, dice, y te irá bien. Y hermanos, pues para la gloria del Señor, digamos, les digo que para mí eso fue una realidad. Porque, hermanos, siempre procuré, digamos, que el trabajo de mis manos fuera el sostén de la casa. Es verdad que no vivíamos con lujos, pero, hermanos, el pan de cada mesa el Señor siempre nos proporcionó, no nos faltó. No nos faltó, digamos, cómo hacerles, digamos, cómo vestirlos. Por cierto, que eso se encargaba mi esposa, digamos, de vestirlos. Y hasta eso, digamos, pues hubo un tiempo en que encontró mi esposa por ahí en una tienda las etiquetas esas de ropa, digamos, de marca, Levi's y estos de Wrangler y todos esos. Hacía sus pantalones de mezclilla y les ponía la etiqueta y andaban, ¿no?, con pura ropa de marca. Ropa de marca, era que les ponían las etiquetas, y eso, digamos, era en esa forma, hermanos, como digo yo, que nos iba bien. ¿Por qué? Porque seguíamos esos parámetros. Aunque yo, digamos, en ese tiempo, ya hasta el 71 fue cuando el Señor me trajo sus plantas. Pero ya, digamos, comencé, pues ya en el temor del Señor. Y antes de eso, pues digo, era el ejemplo que recibíamos de mi padre, de mis abuelos, que el trabajo de las manos, en nuestras manos era el sostén de la familia. Hermanos, y dice, y todo te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva frutos al lado de tu casa. Tu mujer será como vid que lleva frutos a los lados. Hermanos, cuando estamos en el temor del Señor, cultivamos, digamos, bien nuestro matrimonio, la mujer, digamos, se convierte en esta ayuda idónea, en esta ayuda adecuada. Atiende bien el hogar, la familia, nos ayuda, hermanos, cómo no, en la administración del gasto de la familia. Nos ayuda, digamos, en nuestros momentos, digamos, difíciles, ahí tenemos el apoyo de ella, ¿verdad? En realidad, hermanos, pues se convierte en la mujer que dice Proverbios 31:10, mujer virtuosa. ¿Quién la hallará? Hermanos, sí nos conducimos en el temor del Señor, su esposa, su mujer, va a ser la mujer virtuosa que dice Proverbios. Ahora,
Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Hermanos, en aquellas regiones, en aquel tiempo, las plantas de olivo, los árboles de olivo eran una cosa muy especial, muy apreciados, unas cosas muy valiosas, hermanos, para esos lugares en ese tiempo. Y pues si quieren conocer árboles de olivo, pues más vayan a la casa de Sara. Ramiro tiene olivos de varias marcas, varias clases, y lo que hace su tiempo es la pasa dando mantenimiento. ¿Por qué? Porque hicieron que árboles tan bonitos son, muy bonitos, muy preciosos, una obra tan bonita. Por eso dice, y tus hijos serán como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí, así será bendecido el hombre. ¿Cómo será bendecido el hombre? ¿Por qué razón? El hombre que teme a Jehová. Hermanos, el amor de Dios que siempre esté, hermanos, los valores de nuestros corazones, y va a redundar en el bien de nuestra familia, va a redundar en los mejores, digamos, para nuestra familia, digamos, para nuestros hijos, para nuestros descendientes. Y ahora, hermanos, ya para terminar, vamos a considerar nada más lo que dice el Salmo que está antes de este, el 127, el versículo 3 en adelante. Dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos. Hermanos, eso es lo que el Señor, los hijos que nos da, son herencia de Dios. Amén. Y qué bonito, ¿verdad? Qué bonito, hermanos, cuando le decimos al Señor cuando ya todos nuestros hijos ya se realizaron, ya nuestros hijos nos dejaron, hicieron sus vidas, que fueron, digamos, están en una mejor posición que nosotros, decirle, Señor, aquí están los hijos que tú nos concediste, nuestra herencia, los hemos guiado con el temor tuyo en tus caminos, Señor, y quedamos contentos y agradecidos por el tiempo que nos diste. Aquí están en tus manos, Señor. Hermanos, yo me acuerdo que ya que nos quedamos solos, Dios, es que es una casa grande, 4 recámaras. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ya estamos solos. Dije, pero bueno, gracias a Dios que ya todos ellos ya están. Y decía ella, no, pues ya se los entregamos al Señor. ¿Ya que esperamos? Más que Dios nos recoja. Porque ya cumplimos, decía ella, ya cumplimos. Y ahora de ellos corren cuenta, digamos, de que no se salgan del camino del Señor. Y que sigan, digamos, el propósito de encaminar a sus familias en el camino del Señor y el temor de Dios. Hermanos, esto, ¿verdad? Digamos, es algo precioso. Por eso dice el salmista, herencia de Jehová son los hijos. Los hijos del Señor, si no los concede, no los hacen nuestros hijos. Pero hermanos, son herencia de Él, porque Él quiere tener y ya cuando crecen, hermanos, ellos seguirán, digamos, lo mismo, ¿verdad? Ya serán, digamos, sus hijos, los entregarán de la misma forma. Hermanos, y eso es una bendición grande, hermanos, y es una bendición grande que el Señor, la familia que nos concede, y encaminarle en los caminos del Señor. Bueno, yo por eso, pues ya le digo al Señor, como decía mi esposa, el día que tú quieras, Señor. El día que tú dispongas, Señor, ya aquí estoy. Porque sé, hermanos, que la voy a ver otra vez, la voy a ver una vez más. Voy a estar, digamos, con ella, hermanos, porque esto, ¿verdad? Es lo que es el promesa del Señor. Y, hermanos, si ya en el lugar que estamos ya no va a haber ninguna de estas, digamos, ninguna de estas afanes que pasamos, ninguno de estos problemas que tenemos, sino que, hermanos, ya no va a haber nada de eso ya con nosotros. Hermanos, esto digamos, es la esperanza preciosa que tenemos del Señor. Hermanos, yo sé que, pues, digamos,
en mi persona, eso es lo que me ha sostenido, porque sé que digamos que vamos a estar juntos, y hermanos, y tómense eso en cuenta, ustedes también, que eso es, digamos, el destino, digamos, que tenemos, eso es lo que el Señor ha preparado para nosotros. Y yo a veces, digamos, me pongo a pensar, y me río, digamos que si el Señor me recoge y que llega allá, veía en encuentro, le voy a decir, ¿qué foto te viste? ¿Te tan pronto? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque allá, hermanos, no va a haber tiempo. Aquí pasarán años, pero allá no va a haber tiempo. Yo a veces me río sobre él, pues vamos platico con ella a veces. Ahí tengo la foto. Y yo es lo que le digo. Y hermanos, y es precioso, hermanos varones, esta bendición que el Señor nos concede, digamos, de ser cabezas de familia. Así que, hermanos, y gracias al Señor, digamos, por esa fortaleza que les da, ¿verdad? Que les ha dado, digamos, para encauzar, tener a sus familias en la mejor estima, hermanos, porque Dios, digamos, Dios es el que nos provee de todas las necesidades, de toda la fortaleza, digamos, para hacerlas. Hermanos, y gócense el resto, digamos, de este día, pásenlo a gusto con sus familias, hermanos, y eso es la bendición de poder cumplir con ese encomienda que el Señor nos ha dado de prepararle una familia para Él, para su honra y su gloria. Hermanos, yo creo que nos ponemos de pie, podemos dar las gracias al Señor, hermanos, por esta bendición que se ha dado. Padre, gracias le damos, mi Señor, por su palabra.